Dentro de los ejercicios que más se le dificulta a los estudiantes en la parte dinámica está el de plano inclinado. Y sobre todo por dos cosas. Primero, fíjense que hay dos masas conectadas. Y entonces casi siempre le piden la aceleración del sistema. ¿Cómo acelera el sistema? Fíjense que esa es la pregunta del problema. Dice, encuentre la magnitud de la aceleración de los objetos, que vamos a ver que es la aceleración del sistema. Y me piden también siempre la tensión de la cuerda. Casi siempre son esas dos preguntas. Como es plano inclinado, aquí los diagramas de fuerza son especiales y se les dificulta a los estudiantes hacer esos diagramas. Si usted aprende a hacer bien el diagrama de fuerzas, usted va a poder hacer muy bien ese problema. Lo otro es saber solucionar sistemas de ecuaciones. Bueno, empecemos. Los objetos están conectados mediante la cuerda ligera que pasa sobre la polea sin fricción. Se supone que esta polea gira muy fácil y que no tiene fricción. Suponga que el plano no tiene fricción. ¿Listo? Supongamos que ese plano no tiene fricción. Pero yo, para hacerlo más complicado, ¿cierto? Yo voy a suponer que el plano sí tiene fricción. Y cuando el plano tenga fricción, me tienen que dar un valor del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción lo vamos a trabajar con la letra mu. Vamos a suponer un coeficiente de fricción bajo. Esos coeficientes de fricción van entre 0 y 1. Si yo coloco, por ejemplo, que si hay fricción y que el coeficiente de fricción es de 0,1, este es bajo, ¿listo? Entonces, si tiene fricción, obviamente, ¿cuál de las dos masas tendrá fricción? La 2, la que está deslizándose sobre la superficie. La 1 no, porque está en el aire. Entonces, si tiene fricción con coeficiente 0,1, vamos a hacer la parte A, que nos dice que dibuje los diagramas de cuerpo libre. La parte B, calcule la aceleración. La parte C, la tensión de la cuerda. Y la parte D, la rapidez de cada masa 2 segundos después de liberarse del reposo. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre cada objeto. Esto, las fuerzas mecánicas que actúan sobre cada objeto. Voy a empezar, antes de eso, yo debo definir hacia dónde se mueve el sistema. Necesito definir si esto sube y en ese caso esta masa baja, porque se supone que la cuerda es inelástica, es rígida, no se estira, no es un caucho. Entonces, si esta masa está subiendo, esta está bajando, y está bajando con la misma aceleración. Es decir, si esta acelera, inmediatamente esta acelera hacia abajo. Si esta desacelera hacia abajo, pues esta desacelera hacia arriba. Si esta para, esta para. La cuerda es inelástica. ¿Listo? O necesito definir si esta sube y en ese caso esta baja. Únicamente una de las dos situaciones voy a tomar. ¿Cuál creen que sea? Bueno, muy bien. Entonces eso va a depender del valor de las masas. M1, estas son 2 kilos. Y M2, que es esta, son 6 kilos. Entonces, como esta es más pesada, aunque el ángulo que me dan acá es 55 grados, ¿no? Esto está a más de 55 grados, lo muestran a más de 55 grados. Pero por esta ser de 2, la tercera parte de esta, vamos a suponer que entonces esta sube por ser la menos pesada y esta baja por ser la más pesada. Eso vamos a suponer eso. Es lo primero que usted tiene que hacer, establecer la dirección de movimiento del sistema. Entonces, mire, ahí está, con línea punteada voy a dibujar la dirección de aceleración del sistema, ¿listo? Ahora, lo siguiente que voy a hacer, ahora sí, es colocar las fuerzas que actúan sobre cada masa. Entonces, sobre la masa 2, siempre la primera fuerza que voy a colocar es el peso del objeto. El peso lo puedo colocar desde el centro del objeto hacia abajo, vertical. Se simboliza con una W el peso, recuerden, weight, peso. Lo puedo colocar así, o lo puedo colocar entrando a la mitad, mire, así. Cualquiera de las dos maneras. Entonces, o así, o así. Ambas están bien representadas. Entonces, peso del objeto. Yo siempre prefiero esta. ¿Listo? Peso del objeto. La siguiente fuerza que voy a representar sobre la masa 2 es la fuerza normal. Recuerde que la fuerza normal es la fuerza que hace la superficie al objeto que se apoyó sobre ella.
siempre va a ser una fuerza que forma 90 grados con la superficie de apoyo y la hace la superficie al objeto. Entonces, esa fuerza normal usted la va a dibujar o bien así, miren, entrando a la mitad del objeto, o bien la puede dibujar también saliendo de la mitad del objeto, así. Cualquiera de las dos maneras, o así o así. ¿Listo? Bueno, yo prefiero dibujarla ahí saliendo y la voy a colocar con una N mayúscula, fuerza normal. Listo, ahí están las dos fuerzas. La siguiente fuerza es que esta cuerdita se va a tensionar al colocarle esta masa y al hacer que se mueva esto en algún sentido. Bueno, en este sentido, va a estar tensa esa cuerdita. Entonces hay una fuerza dentro de las cuerdas que se llama la fuerza de tensión. Igual se ve reflejada por lo siguiente. Si usted corta esta cuerda de acá, miren, si la corta de acá, ¿qué va a pasar? Se cae la masa 2, ¿cierto? Baja por el plano inclinado. ¿Quién está evitando que baje? ¿Quién la está sosteniendo? La cuerdita. Y para eso la cuerdita queda tensa, haciendo fuerza en la dirección de ella. ¿Listo? Esa es la tercera fuerza. Bueno, una cuarta fuerza es la fuerza de rozamiento. Entonces, entre las dos superficies de contacto, mire, las dos superficies que entran en contacto, que son la azul y la negra, se genera un rozamiento, una fricción. Es una fuerza que la voy a dibujar paralela a la superficie de contacto y siempre la voy a dibujar contraria hacia donde se mueve el cuerpo. ¿Hacia donde se mueve la masa 2? Hacia abajo, o sea que voy a dibujar la fricción, mire acá, sobre la superficie y la voy a dibujar hacia arriba. Porque ella evita, la fuerza de fricción evita que los cuerpos se muevan, impide el movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Y ahí está, son las 4 fuerzas que actúan sobre esta masa 2. Bueno, y como el primer punto, ¿qué es lo que me dice el primer punto? Que dibuje el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es lo siguiente, miren. Ustedes toman esto que acabamos de hacer ahí sobre el dibujo y lo colocan aquí a un lado. O sea, aíslan la masa 2 y le colocan las fuerzas que actúan sobre ella. Ese va a ser el diagrama de cuerpo libre. Me falta una cosa. Lo único que me falta acá es dibujar mis ejes coordenados. Entonces, hay dos maneras de dibujar los ejes coordenados. La de siempre, que es colocar el eje X horizontal y el eje Y vertical. Es la de siempre. Solo que si yo dibujo mis ejes así, mire, X y Y, si ustedes se dan cuenta, solo una de las 4 fuerzas, porque son 4 fuerzas que actúan ahí sobre el cuerpo, solo una de las 4 quedó en los ejes, que fue el peso, ¿cierto? El peso quedó en la parte negativa del eje Y. Las otras 3 no quedaron dentro de los ejes. Eso, dibujar así mis ejes coordenados, hace que tenga más procedimiento el ejercicio. Si yo dibujo los ejes coordenados de la siguiente manera, el ejercicio tiene menos procedimiento. Entonces, si yo voy a dibujar mi eje X de esta manera, miren, ahí está, fíjense, mi eje X paralelo al plano, paralelo a la inclinación, el eje X, y perpendicular a la inclinación, el eje Y. Si yo dibujo mis ejes de esa manera, por ejemplo, esta fuerza de fricción, mírela, pues yo la puedo colocar acá, miren. ¿Cuántas fuerzas me quedarían sobre los ejes? 3 fuerzas. La tensión, la normal y la fuerza de fricción. Solo una no quedaría dentro de los ejes. Eso hace que mi procedimiento sea más corto a la hora de solucionar el ejercicio. Entonces es la manera más conveniente. Bueno, y cuando ya están los ejes así dibujados, ¿cierto? Puestos y puestas las fuerzas ahí saliendo o entrando al origen de los ejes coordenados, entonces este sí ya es el diagrama de cuerpo libre de mi masa 2. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, el diagrama de cuerpo libre de mi masa 1. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre mi masa 1? Siempre la primera que voy a dibujar es el peso. Si a esta la llamo la masa 1, este va a ser el peso 1 y siempre va a ser vertical hacia el centro de la Tierra. ¿Qué otra fuerza actúa ahí?
la tensión de la cuerda, ¿cierto? La tensión aquí en la cuerdita. ¿Qué otra fuerza actúa ahí sobre mi masa 1? Normal. Normal no, porque la normal es cuando hay dos superficies en contacto. Y fíjese que las dos superficies, la vertical y la masa 1, no están en contacto, entonces no hay normal. ¿Listo? Y si no hay normal, tampoco hay fricción, ¿no? Porque no hay superficie en contacto, entonces tampoco hay fricción. Quiere decir que esas son todas las fuerzas que actúan sobre mi objeto. ¿Listo? Y ahora aíslo mi objeto aquí aparte y voy a decir que este es el diagrama de cuerpo libre para la masa M1. ¿Listo? Bueno, acá fíjese que este peso es el peso 2, ¿no? Este es el peso 1. Bueno, y recordemos que el peso siempre lo vamos a hallar multiplicando la masa, en este caso la masa 1 por la gravedad, y este peso 2 será multiplicando la masa 2 por la gravedad. ¿Listo? Así se calcula. Bueno, les pregunto, ¿ya está listo el diagrama de cuerpo libre para la masa 1? No, ¿qué falta? Los ejes. Entonces voy a colocar los ejes. Fíjense que aquí sí me conviene colocar mi eje X horizontal y mi eje Y vertical. Aquí sí conviene, porque fíjense que el eje Y contiene las únicas dos fuerzas que hay. Si los colocara así, diagonales, pues me quedaría mucho más complejo el ejercicio. Y me falta un detalle, es este, la dirección del movimiento del cuerpo, ¿cierto? ¿En qué dirección se mueve la masa 1? Entonces hacia arriba, y la masa 2, fíjese, hacia abajo del plano inclinado. Ahora sí están completos los diagramas de cuerpo libre. Entonces ya está la pregunta A. Dice, dibuje los diagramas de cuerpo libre para ambos objetos. Ahora vamos para la siguiente pregunta. Encuentre la magnitud de la aceleración de los objetos. Bueno, para la parte B, para encontrar la aceleración de las masas, que es la misma para ambas masas, entonces lo que hay es que plantear las ecuaciones de movimiento de cada masa. Ojo, ecuaciones de movimiento para cada masa. Y eso se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, para la masa 2, ¿no? Empezamos con la masa 2. Voy a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa 2, porque estoy sobre la masa 2, por aceleración. Les repito, la aceleración de la masa 1 y la masa 2 son las mismas. Pero esto que puse acá, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, lo voy a hacer por ejes. Es decir, sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a masa por aceleración en X. Y voy a hacer también sumatoria de fuerzas en Y, lo mismo. Ahí está, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. A masa 2, listo, porque estoy con la masa 2. Para esto necesito que todas las fuerzas o estén en X o estén en Y. Tengo un problema con una fuerza. ¿Cuál? El peso 2. Porque no está ni en el eje X ni en el eje Y, está en la mitad. Entonces, ahí siempre es el problema de plano inclinado. Y es que yo necesito de un ángulo. Obviamente aquí en el diagrama se ve el ángulo que me dan, ¿cierto? Teta. Este teta me va a servir. Este teta es el ángulo del plano inclinado, de qué tan inclinado está esto. Y ese teta me va a servir para este diagrama. Resulta que este valor teta de acá, mírenlo, este ángulo que hay entre la horizontal y el plano inclinado, siempre va a ser este ángulo teta acá, miren. Siempre, siempre. El ángulo teta del plano inclinado es el mismo ángulo que hay entre el eje Y o entre la fuerza normal y el eje vertical o el peso. Si yo veo por las fuerzas, entonces teta es el ángulo entre la normal y el peso. O teta es el ángulo entre el eje Y y un eje vertical. Ese siempre va a ser el mismo ángulo del plano inclinado. Y esa es la clave en estos ejercicios. Entonces, ahora que ya se tiene teta, pues ahora sí puedo descomponer este peso 2. Y, ojo, miren cómo saco las dos componentes del peso 2. Entonces, voy a trazar desde la punta del vector, fíjense, una paralela al eje ¿qué? Al eje X, mire.
Mire mi eje X, esta línea que acabé de trazar es paralela al eje X. Y miren esta otra línea, paralela a qué eje será esta línea, mire. A Y. Entonces desde la punta del vector trazo paralela a X, desde la punta del vector, y paralela al eje Y desde la punta del vector. Y ahí van a llegar las dos componentes del peso, que las voy a dibujar acá, miren. Voy a dibujar las dos componentes. Esta, bueno, vamos a verla más gruesita. Esta hasta acá, que se va a llamar WY, porque es la componente del peso, fíjese, este es el peso. Entonces, esta va a ser su componente al rotar el vector hacia el eje Y. Y esta de acá de encima, fíjese, esta de acá de encima, ahí está, más gruesita, esta la voy a llamar WX, porque es la componente del peso rotado hacia el eje X. Obviamente del peso, ¿de qué peso? Estamos hablando del peso 2, ¿cierto? Del peso 2. Ahora lo siguiente que voy a hacer es calcular esas dos componentes, ¿listo? Para eso siempre voy a trabajar un triángulo y me voy a apoyar en la trigonometría. Entonces, obviamente voy a escoger el triángulo donde está el ángulo teta. Este triángulo es rectángulo. Recuerde que el triángulo rectángulo tiene ángulo recto. Entonces, esto tiene ángulo recto acá, mire, ángulo de 90 grados, triángulo rectángulo. Ahora fíjese, de este triángulo rectángulo yo conozco la hipotenusa. Esta línea roja, o sea, el peso 2 es la hipotenusa. ¿Cuánto vale el peso 2? Pues aquí dice, multiplique la masa 2 por la gravedad. Como aquí el problema me da la masa 2, ¿cierto? Masa 2, 6 kilogramos. Entonces vamos a empezar acá. Peso 2 será igual a 6 kilogramos por 9.8 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 58.8 newton. Recuerde que los newtons son kilogramo metro segundo cuadrado. Ahí está el valor de esta hipotenusa, que es el peso 2. Con la hipotenusa y el ángulo teta, que me lo da el problema, ¿cuánto es teta? 55 grados. Con eso ya saco o calculo los dos catetos, W2Y y W2X. Bueno, para hacerlo, pues, ojo, fíjense acá, este va a ser un triángulo de fuerzas, mire. Este va a ser un triángulo de fuerzas. Ahí está, en este triángulo, mire dónde está teta. ¿Quién es el cateto opuesto a teta? W2X. Recuerde que el cateto opuesto se halla hipotenusa por seno. Entonces aquí vamos a decir W2X es igual a 58.8 newton, que es la hipotenusa, por el seno de 55 grados. Y W2Y va a ser igual a 58, ahí está, 58.8 newton coseno de 55 grados. ¿Listo? Aquí, fíjense que como los ángulos no están en posición estándar, el ángulo teta no está en posición estándar, o sea, no está medido desde el eje X, mire, sino que, mírelo, está pegado es al eje Y. Entonces, fíjense que aquí la X me quedó fue con seno y la Y me quedó con coseno, me quedó al contrario, porque el ángulo no está en posición estándar. Bueno, ¿cuánto les dio eso? 48.16 newton, la primera, y la segunda 33.72 newton. Bueno, ya tenemos dos fuerzas calculadas, WX, WY, y ya solucionamos un problema. El problema que esta fuerza era la única fuerza que no estaba dentro de los ejes. Ya si quiero yo la puedo quitar. Usted podría quitarla, mire. ¿Por qué la puede quitar? Porque ya tiene las componentes de esa fuerza. Estas dos son las componentes, W2Y, W2X. O sea, estas dos equivalen a la que tenía ahí. Lo único es que las dos que equivalen a esa ya están metidas dentro de los ejes. Entonces, ese paso siempre hay que hacerlo, ¿listo? Entonces ya olvídense de esta W2, ya no la vamos a necesitar más, olvídense, hagan de cuenta que no está ahí. Yo la dejo para pues que estudien. Ahora sí voy a montar mis ecuaciones de equilibrio. Entonces voy a empezar por la primera ecuación. La primera ecuación, pues voy a coger esta fórmula, ¿ves? Sumatoria de fuerzas en X, masa 2 por aceleración en X. Y usted se va al gráfico.
Ojo, esta va a ser la dirección positiva hacia donde va la aceleración del sistema. O sea, hacia donde acelere esta masa, voy a tomar positivo. Esta masa baja, acelera hacia abajo del plano inclinado. Esa va a ser la dirección positiva de las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas serían aquí positivas en X? Porque estoy trabajando con las de X, mire. Estoy mirando las de X. ¿Cuáles de las fuerzas en X serían positivas? W2X, ¿cuál otra? Nada más, ¿cierto? Y la aceleración que es positiva, pero no es fuerza. Entonces voy a colocar W2X, ¿cierto? W2X. ¿Cuáles serían negativas? Menos la fuerza de fricción sería negativa, ¿no? Porque va contraria a la dirección de la aceleración. ¿Qué otra sería negativa? La tensión, porque también va contraria a la dirección de la aceleración. Y solo esas tres fuerzas tengo en X. Cuando ya sumo todas las fuerzas en X, porque aquí me dice sume todas las fuerzas en X, ya las sumé. Ahora lo siguiente que hago es igualar ¿a qué? A masa 2. ¿Cuánto vale la masa 2? 6 kilogramos por aceleración en X. Pero la aceleración en X, fíjese que es la aceleración de la masa 2, A. Entonces esa aceleración en X voy a decirle que es A. Y esto es lo que yo llamo ecuación de movimiento. Claro, en esta ecuación, entonces la llamamos ecuación de movimiento. En esta ecuación todavía me falta reemplazar lo que conozca. Pero esa es la ecuación de movimiento. ¿Qué me falta reemplazar? Pues como conozco W2X, ¿cierto? Porque está aquí atrás calculada, mire, 48,16 newton. Entonces voy a colocar acá 48,16 newton menos fuerza de fricción. La fuerza de fricción entre las dos superficies acá, que es esta FF, se calcula con esta fórmula. ¿Listo? Voy a escribirla acá. La fuerza de fricción se calcula como el coeficiente de fricción, este coeficiente, por el valor de la normal. Y ojo con lo siguiente, una cosa es la fuerza de fricción y otra cosa es el coeficiente de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que no deja mover y el coeficiente es el que me dice qué tan rugosas son las superficies. Estas superficies tienen cierta rugosidad. Cuando una superficie está sobre la otra, se genera un contacto. ¿Qué pasa si estas dos fueran lija? Si esto fuera lija y esto fuera lija. Sería muchísima la fricción. Pero ¿qué pasa si esto fuera hierro y esto fuera un bloque de hielo? Se deslizaría muy fácil, el coeficiente de fricción sería mínimo. ¿Listo? Entonces, este valor de la rugosidad entre las superficies me la da este número, este coeficiente, este 0,1. Esto que lo vimos en el problema. Pero que le repito, ese 0,1 va acá, no es la fuerza de fricción. Hay que multiplicar ese valor por la normal para obtener la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces acá voy a colocar de una vez que esto es igual a 0,1. Recuerde, fuerza de fricción es el valor del coeficiente por la normal. Por el valor de la fuerza normal, que no conozco cuánto vale la fuerza normal ahí. ¿Listo? No conozco, la tengo que calcular. Bueno, tampoco conozco la tensión, entonces dejo indicado ahí igual a 6 kilogramos, que es la masa 2, por la aceleración del conjunto, que tampoco la conozco. Ahora, ojo, para los que no saben matemáticas, ni se les ocurra hacer lo siguiente, que algunos lo hacen. A algunos se les ocurre tomar el 48,16 y restarle 0,1. No, porque el 0,1 está multiplicando a la normal. Y recuerde que en matemáticas primero se multiplica y luego sí se resta. Entonces, hasta que yo no sepa este resultado, no puedo multiplicar por 0,1, ¿cierto? Y cuando ya tenga este resultado, ahí sí puedo hacer la resta, sin tenerlo no. Entonces no le ocurra ahí restar esos dos, ¿listo? Bueno, a esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 1, ¿listo? Ecuación de movimiento número 1. Bueno, para la ecuación 2, entonces voy a utilizar obviamente
esta. ¿Listo? De ahí voy a sacar la ecuación 2. De la sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Entonces, fuerzas en Y. Miremos el eje Y. ¿Qué fuerzas van paralelas o están sobre el eje Y? La normal y W2Y. No hay más, solo esas dos, miren. Recuerden que esto no existe. Entonces, solo esas dos fuerzas. Voy a tomar positiva hacia donde va el eje Y positivo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces tendría que la normal es positiva, ¿cierto? Entonces tendríamos normal, tendríamos W2Y negativa, porque va contraria hacia el lado positivo, fíjese. W2Y va bajando, mírela, contraria hacia el lado positivo. Entonces normal menos W2Y igual a masa 2 por aceleración en Y. Bueno, pero hay una cosa especial con la aceleración de Y. Fíjese, si yo me traigo esto acá, este diagrama de cuerpo libre acá, a que se mueva sobre el plano inclinado, fíjense en cómo se mueve esta masa. Se mueve así, ¿cierto? ¿Será que existe la posibilidad que de pronto haga esto? Se salga y vaya a moverse para allá. Sin que yo, obviamente dejando las dos masitas solitas que interactúen solo ellas dos, sin yo tocarlo, ¿será que es posible que esto haga eso? No, esto va a moverse así. Por lo tanto, no va a tener movimiento a lo largo del eje Y. Si no tiene movimiento así, en dirección del eje Y, entonces decimos que la aceleración en Y es 0, porque no va a tener movimiento. Y entonces, fíjese que me queda normal menos W2Y, que ya la tengo aquí calculada, mire, 33,72 newton. Entonces, menos 33,72 newton, escribamos ahí newton para no confundirnos con la N normal, igual a 0. Bueno, valga la pena la aclaración. La N minúscula van a ser newton, son unidades. Y la N mayúscula es el valor de la fuerza normal, para que no me confundan las dos N's. Entonces aquí N, newton, las unidades. ¿Listo? Fíjense en una cosa, ¿qué pasa si paso este valor al otro lado? Pasa positivo, pero además de pasar positivo, fíjese que me queda despejada la normal y me queda calculada. La normal sería 33,72 newton. Bueno, la N minúscula. 33,72 newton. Y habré calculado la fuerza normal a partir de la ecuación 2, ¿no? Esta recuerden que es la ecuación número 2. Entonces, a partir de la ecuación 2 y considerando que no tiene movimiento, encontré el valor de la fuerza normal. Y ese valor, entonces lo que voy a hacer es que tomo esto y lo reemplazo acá mismo. Porque ahí va la fuerza normal. Mu por la normal me da la fricción. Y entonces ahí tomo 48,16. Bueno, ya dijimos que esos eran newton, ¿cierto? Y ya dijimos que el newton iba a ser N minúscula. Entonces, 48,16 newton menos 0,1 por el valor de la fuerza normal, que ya la encontré, 33,72 newton, ¿cierto? Menos la tensión igual a 6 kilogramos por la aceleración. Ahora sí, fíjense que puedo hacer la multiplicación de estos dos y ahora sí puedo hacer la resta. Puedo restar 48 menos ese resultado. ¿Cuánto les da eso? 44,78 menos la tensión igual a 6 kilogramos por A. Esta sigue siendo mi ecuación número 1. ¿Listo? Pero ya bien reducida. Pero fíjense que en esta ecuación hay dos incógnitas. La tensión y la aceleración, que fíjese que las pregunta el problema. Aquí el problema pregunta cuánto es la tensión y cuánto es la aceleración, son la pregunta B y C del problema. Entonces, matemáticamente tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Se puede solucionar? No, necesito de otra ecuación que tenga las mismas dos incógnitas. Entonces, como aquí ya utilicé sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y ya no hay más que utilizar, entonces me voy para la otra masa y hago lo mismo. Voy a trabajar sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, solo que esta es la masa 1, ¿no?
y sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración en Y. Bueno, pero lo primero que veo acá es que no hay fuerzas en X. O sea que esta ecuación la voy a descartar porque no hay ninguna fuerza en X. Entonces solo me quedaré con la ecuación 2. Sumatoria de fuerza en Y igual a masa 1 aceleración en Y. Y reemplazo. Ojo, positivo. Mire hacia dónde va el positivo. Hacia dónde va la aceleración va el positivo. ¿Cuál fuerza sería positiva? ¿El peso 1 o la tensión? La tensión sería la positiva porque lleva la misma dirección de la aceleración. Entonces me quedará tensión menos peso 1 igual a masa 1 por aceleración en Y. ¿Listo? Así me queda la ecuación. Pero ahora reemplazo lo que conozco. ¿Conozco la tensión? No la conozco. El peso 1, conozco la masa 1, que son 2 kilogramos. Entonces el peso 1 será 2 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. Recuerde que el peso es el producto de la masa por la gravedad. ¿Listo? ¿Y esto será igual a qué? A la masa 1, que son los 2 kilogramos por la aceleración en Y. Pero la aceleración a lo largo del eje Y es la aceleración de la masa del sistema y la llamamos A. Entonces simplemente aquí voy a colocar por A, que es la aceleración del sistema, ¿listo? Es la aceleración de ambas masas. Ambas masas van con la misma aceleración. Bueno, ahora ustedes hicieron el producto y les quedó tensión, ¿cierto? Menos 19,6 newton, ¿no? Kilogramos metro segundo cuadrado, igual a 2 kilogramos por aceleración. Esta usted la va a llamar la ecuación número 2. Y fíjese, ¿cuáles son las incógnitas acá? La tensión y la aceleración. ¿Cuáles eran las incógnitas en la ecuación 1? Tensión y aceleración. Tengo un sistema 2x2. Lo soluciono mi sistema 2x2 por eliminación, reducción, determinante, Gauss-Jordan, el método que ustedes quieran. ¿Listo? El más fácil aquí será eliminación, ¿sí o no? ¿Por qué? Fíjese que aquí dice menos t y aquí dice más t. Entonces, si yo sumo una ecuación con la otra, ese menos t y ese más t se anula la tensión y encuentro directo la aceleración, ¿cierto? Entonces, solucionemos el sistema. Ahí está. Hice columnas, ¿sí o no? Entonces, escribí la primera ecuación, T menos 19,6 newton igual a 2 kilogramos A. Y la segunda ecuación la reorganicé. La T la mandé primero acá atrás, ¿cierto? No la cambié de lado, simplemente la coloqué primero, luego el 4478 para que me quede columna de T, columna de término independiente, columna de igual, columna de masa, columna de aceleración. Eso porque lo siguiente que hago es pasar esta rayita acá, miren, y sumar término a término. Al sumar término a término, estos dos se cancelan. Por eso el método se llama eliminación, eliminé T. Ahora, ¿cuánto me da 4478 menos 19,6? Y por el otro lado, pues sumaré 6 y 2, 8 kilogramos, ¿sí o no? Entonces, por el otro lado sumaré los 8 kilogramos, ¿qué pasó acá? 6 y 2, 8 kilogramos, pero fíjese que yo no sumo A más A, ¿no? Sino 2A y 6A, 8 kilogramos A. No, al cuadrado no. No, porque es como si sumaras 6 amigos y 2 amigos, 8 amigos. Estos son términos semejantes. ¿Cuánto les dio aquí el resultado? 25.18, ¿cierto? Newton. ¿Y aquí cuántas incógnitas tengo en esta ecuación? Esta la podemos llamar la ecuación 3. ¿Listo? Una sola incógnita, que es la aceleración. Entonces la despejo de ahí. Aceleración igual. Este 8 que está multiplicando a la aceleración baja de ir al 25, ¿cierto? Y nos va a quedar 25.18 newton, que son kilogramos metros segundo cuadrado, sobre 8 kilogramos. Obviamente cancelan kilogramos y kilogramos,
hace la división y obtiene ¿cuánto valor para la aceleración? 3,14, valor similar a pi, metros sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Y ahí está, acabo de calcular la aceleración del conjunto. Ambas masas se mueven, esta hacia arriba, esta hacia abajo, con este valor de aceleración, mire, con este valor de aceleración. Señor. Como la otra pregunta precisamente es cuánto es la tensión de la cuerda, entonces para la tensión, pues yo me devuelvo a cualquiera de las dos, a la 1 o a la 2. Por ejemplo, en la 1 que es como más fácil, ¿cierto? Entonces reemplazando, aquí voy a escribir reemplazando A en la 2. ¿Qué nos va a quedar? Tensión menos 19.6 newton igual a 2 kilogramos, que es la masa, por la aceleración que me dio 3,14 metros sobre segundo cuadrado. Ojo, una cosa que no les dije. Si esto me da positivo, quiere decir que en efecto se está moviendo en esa dirección. ¿Listo? Si me diera negativo, quiere decir que se mueve en la dirección contraria y me toca volver a plantear desde el inicio todo, ya sabiendo en qué dirección se mueve. Listo, de acá despejo, T igual a ¿cuánto? Multiplican 2 por 3,14 y le suman los 19,6, ¿cierto? Y entonces les da la tensión 25,88 newton, ¿cierto? Ese es el valor de tensión en la cuerda. Fíjense, encontré las dos incógnitas mías, aceleración y tensión, que esa era la pregunta B y C. La siguiente, la D, la rapidez de cada objeto 2 segundos después de ser liberada desde el reposo. Como me dice la rapidez, o sea, me están pidiendo la velocidad final. Entonces ahí me voy para la parte de cinemática, ¿listo? Ahí me toca hacer uso de la cinemática, porque esta aceleración la suponemos constante. Entonces, datos cinemáticos, aceleración 3,14 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ¿qué otro dato cinemático tenemos? La velocidad inicial, ¿sí o no? ¿Cuánto es la velocidad inicial si parte del reposo? 0 metros por segundo. Como me dicen, ¿después de cuánto tiempo? 2 segundos, o sea que también me dan el tiempo 2 segundos, ¿cierto? Y entonces simplemente hallo la distancia que recorrió, de allá sé cuánto se desplazó cada masa. ¿Cómo lo hago? ¿Qué ecuación me servirá de las 3 de cinemática? La primera, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Tengo velocidad final? No. ¿Tengo velocidad inicial, aceleración y tiempo? Sí, bueno, entonces hallemos la velocidad final. Velocidad final igual a velocidad inicial 0 metros por segundo más 3.14 metros segundo cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos, ¿sí o no? Cancelamos, pues ellos quisieron empezar por acá. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad final? 6.28, ¿sí o no? 6.28 metros por segundo. Eso sería la velocidad final. Ahora, si usted se va a la segunda, ¿sí o no? La segunda ecuación le dice velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. En esta segunda, pues fíjese que calcula la distancia que ha recorrido. Entonces, si reemplazamos en esa segunda, la velocidad final, 6.28 metros por segundo. Igual, la velocidad inicial, 0 metros por segundo. Más 2 veces la aceleración, 3.14 metros segundo cuadrado por la distancia, ¿sí o no? De acá despeja la distancia. Ya sabemos que este es 0 ni suma ni resta, ¿sí o no? Entonces me queda que esa distancia es igual a 6.28 metros por segundo dividido 6.28 también me daría, ¿no? 6.28 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno, arriba, ¿cómo vamos de unidades?
Bueno, como de unidades iríamos mal porque esto me estaría quedando en segundos y la distancia no da en segundos, ¿cierto? Entonces hay algo malo ahí. Y lo malo es que la ecuación nos faltó elevar esto al cuadrado y elevar esto al cuadrado. O sea que este 628 va al cuadrado. Ahora sí. Las unidades de arriba me quedan metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿sí o no? Y las unidades de abajo, metros segundo cuadrado. Si usted se da cuenta dimensionalmente, cancelo un metro con un metro encima. Segundos cuadrados con segundos cuadrados. Me quedan metros encima. Y ahora sí dimensionalmente es correcto. Bueno, ¿cuánto les da 628 al cuadrado dividido 628? Pues 6.28 metros, ¿sí o no? Claro, porque aquí simplifica uno de arriba con uno de abajo y le queda 628. Y las unidades metros. Es decir, esta masa 1 ha subido 628 metros y esta masa 2 ha bajado 628 metros. ¿Sí o no? Ojo acá, cuando hablamos de tensión, la tensión desde que no haya fricción, toda la cuerda está igualmente tensionada. O sea, el valor de tensión de acá es el mismo valor de tensión de acá. ¿Listo? No hay una más tensionada que la otra por estar inclinada esta, no. Toda la tensión dentro de la cuerda es la misma y tiene este valor. ¿Cuánto fue que nos dio? Los 2588 newton.